En la corte del dragón. Un relato de Robert William Chambers. Narrado por Materia Arcana. Tú, que tu corazón arde por aquellos que arden en el infierno, cuyas llamas tú mismo alimentarás a su debido tiempo. ¿Hasta cuándo clamarás, Dios, ten piedad de ellos? ¿Y quién eres tú acaso para enseñar, y él para aprender? En la iglesia de San Bernabé habían terminado las vísperas. El clero se había retirado del altar. Un grupo de niños pequeños del coro cruzó el presbiterio y se acomodaron todos en sus asientos. Un suizo, vestido de gala, avanzó por la nave sur, haciendo sonar su bastón sobre el pavimento de piedra cada 4 pasos. Le seguía aquel elocuente orador y buen hombre, Monseñor C. Mi asiento estaba cerca de la reja del presbiterio. Eché una ojeada al lado oeste de la iglesia. Las demás personas situadas entre el altar y el púlpito también se giraron. Se oyó un pequeño alboroto y el rumor de gente acomodándose de nuevo en los bancos. El predicador subió por las escaleras del púlpito y la música del órgano se fue apagando hasta quedar en silencio. Siempre me había parecido muy interesante la música del órgano de San Bernabé. Era una interpretación erudita y precisa, quizá demasiado técnica para mis escasos conocimientos. Aunque demostraba mucha maestría, resultaba carente de calidez. Además, poseía ese gusto francés tan característico, refinado, sereno y discreto. Sin embargo, aquel día, desde el primer acorde, me llegó una sensación de inquietud. Algo había cambiado. Durante las vísperas, el órgano situado junto al coro había llevado casi todo el peso del acompañamiento. Pero de vez en cuando, como si lo hiciera a propósito, desde la galería oeste, donde se alza el gran órgano, irrumpía un extraño acorde. Un golpe de sonido grave que atravesaba la iglesia y quebraba la serenidad de aquellas voces cristalinas. Era algo más que chocante, disonante, y desde luego no era por falta de técnica. Volvía a repetirse una y otra vez. Entonces me vino a la memoria algo que había leído en mis libros de arquitectura. Antiguamente, en cuanto el coro quedaba construido, se apresuraban a consagrarlo, mientras que la nave, que a menudo tardaba décadas en completarse, podía permanecer sin bendecir. Me pregunté con un temor súbito si aquello había ocurrido en San Bernabé y si alguna presencia ajena al espíritu cristiano había entrado sin ser advertida para acabar morando en la galería occidental. Había leído ese tipo de historias, aunque no precisamente en libros de arquitectura. Entonces recordé que San Bernabé no tenía mucho más de un siglo, y me alegré al pensar en lo poco que encajaban aquellas supersticiones medievales con esa iglesia de estilo rococó del siglo XVIII. Ahora las vísperas habían terminado, y lo habitual habría sido escuchar un breve pasaje relajado, con acordes tranquilos propios para la meditación, mientras aguardábamos el sermón. Pero en vez de calma, desde el fondo de la iglesia estalló aquella discordancia que pareció desatarse en cuanto el clero se retiró. Yo soy de esa generación más antigua y sencilla que no siente la necesidad de buscar dobles sentidos y mensajes ocultos en el arte. Para mí, la música nunca ha sido más que melodía y armonía. Aún así, en aquel laberinto sonoro que surgía del órgano, me pareció percibir una persecución. Allí dentro, algo o alguien parecía estar huyendo de una fuerza que no pertenecía a este mundo.
Los pedales subían y bajaban, como en una persecución incesante, y las teclas, con cada estallido, parecían animar al cazador. Pobre desgraciado, fuera quien fuese. Parecía que tenía muy pocas esperanzas de salvarse. Aquella inquietud que sentía pronto se convirtió en enfado. ¿Quién estaba haciendo eso? ¿Cómo se atrevía a tocar así en plena ceremonia? A mi alrededor nadie parecía mínimamente alterado. Los rostros serenos de las monjas arrodilladas, aún inclinados hacia el altar, seguían absortos en su oración bajo la tenue sombra de sus tocados blancos. Justo a mi lado, la elegante dama mantenía la vista fija en Monseñor C, con expectación. Por lo que revelaba su rostro, bien podría estar escuchando un Ave María. Finalmente el predicador trazó la señal de la cruz y ordenando silencio. Me volví hacia él con un respiro de alivio. Hasta ese instante no había hallado la calma que buscaba al entrar en San Bernabé aquella tarde. Estaba agotado. Llevaba 3 noches de malestar físico y de perturbación mental. La última noche había sido la peor. Entré en aquella iglesia que tantas veces había sido mi refugio, rendido y exhausto, buscando algo de alivio. Había estado leyendo el Rey de Amarillo. Monseñor C pronunció el pasaje con voz pausada, dejando que una mirada serena recorriera a los fieles. El sol sale. Ellos corren a sus cuevas y se acuestan en sus guaridas. No sabría decir por qué, pero mis ojos se desviaron hacia el extremo inferior de la iglesia. El organista salió de entre los tubos, recorrió la galería y desapareció por la puerta lateral que conduce a la escalera que desciende a la calle. Era un hombre delgado, y su cara era tan blanca como negro su atuendo. Ya era hora, pensé. Después de esa música tan funesta, mejor que la pieza final la toque su ayudante. Aquel pensamiento me alivió de inmediato. Una paz silenciosa que me devolvió el aliento. Volví la vista hacia el semblante apacible en el púlpito y me acomodé para escuchar. Al fin había encontrado la paz mental que tanto necesitaba. Hijos míos, hay una verdad que al alma humana le cuesta más que ninguna otra aceptar, y es que no tiene nada que temer. Nunca logra admitir que en el fondo nada puede dañarla realmente, dijo el predicador. ¡Qué cosa más extraña! Sobre todo viniendo de un sacerdote católico. A ver cómo lo justifica con los padres. El alma en realidad no puede ser dañada. No escuché el resto. Por alguna razón que no sabría explicar, mi mirada se apartó del sacerdote y volvió a dirigirse al fondo de la iglesia. El mismo hombre salía otra vez de detrás del órgano y avanzaba por la galería en la misma dirección que antes. Pero era imposible. No había pasado tiempo suficiente para que hubiera vuelto. Y de haberlo hecho, tendría que haberlo visto. Un escalofrío me recorrió la espalda y me dio un vuelco el corazón. Aunque en realidad nada de aquello tenía por qué importarme. O eso quise creer. Lo miré de nuevo. No podía apartar los ojos de aquella negra figura y de aquella cara tan blanca. Cuando pasó frente a mí, se volvió de pronto y me lanzó desde el otro extremo de la iglesia una mirada de odio puro. Un odio tan intenso y destructivo como jamás he vuelto a ver. Dios quiera que jamás vuelva a verlo. Luego desapareció por la misma puerta por la que lo había visto salir menos de un minuto antes. Me quedé sentado, intentando ordenar mis pensamientos.
La primera sensación fue como la de un niño pequeño que al hacerse daño de verdad, contiene la respiración justo antes de echarse a llorar. Verme de repente convertido en el blanco de un odio tan intenso me resultó doloroso hasta lo indecible. Y encima, aquel hombre me era completamente desconocido. ¿Qué podía llevarlo a odiarme de ese modo? A mí, a quien no había visto jamás. Durante unos segundos, todo lo demás quedó eclipsado por el impacto de aquella sensación. Incluso el miedo quedó relegado por una especie de pena que no sabía explicar. Por un momento no me cuestioné nada. Pero cuando volvió la razón, la extrañeza, lo absurdo de todo aquello, me hizo reaccionar. Como ya he dicho, San Bernabé es una iglesia moderna. Es pequeña y luminosa. Basta una mirada para abarcarla casi por completo. La galería del órgano recibe una luz blanca y directa de una hilera de ventanales alargados en el claristorio, sin un solo vidrio coloreado. Como el púlpito está en medio de la iglesia, al mirarlo era inevitable que cualquier movimiento en el lado este llamara mi atención, así que resultaba inevitable que me fijara en el organista cuando pasó. Y seguramente me pareció que había pasado menos tiempo entre su primera y segunda aparición. Posiblemente esa última vez habría entrado por la otra puerta lateral. Y respecto a esa mirada, seguramente la habría imaginado. Estaba muy nervioso, nada más. Miré a mi alrededor. Aquello no parecía precisamente el lugar más propicio para ocultar presencias sobrenaturales. El rostro sereno y sensato de Monseñor C., su actitud, sus gestos tranquilos y elegantes, hacían difícil imaginar allí algo realmente siniestro. Al mirar hacia lo alto del púlpito, tuve que contener la risa. La figura femenina que sostenía una esquina del dosel del púlpito, que desde allí parecía un mantel de damasco ondeando al viento, casi me hizo reír. Imaginé que si un basilisco intentara asomar la cabeza desde la galería del órgano, aquella tallada dama le apuntaría con su trompeta dorada y lo haría desaparecer de un soplido. La imagen me hizo tanta gracia que tuve que contenerme para no reír en voz alta. Me quedé allí sentado, riéndome en silencio de todo y de todos. Desde la arpía junto a la verja, que me obligó a pagarle 10 céntimos por el asiento antes de dejarme pasar. Ella sí que se parecía más a un basilisco que aquel organista de tez anémica. Y seguí riéndome de todo, hasta del propio Monseñor C., porque ya no quedaba en mí ni un rastro de devoción. Nunca en mi vida había hecho algo así, pero en aquel momento sentía unas ganas irresistibles de mofarme de todo. En cuanto al sermón, no llegué a escuchar ni una sola palabra. Tenía metido en la cabeza aquel estribillo. Las faldas de San Pablo ya han llegado, después de aquellas 6 charlas de Cuaresma. Y ese estribillo no dejaba de darme vueltas en la cabeza, acompañando los pensamientos más absurdos e irreverentes que se me ocurrían. Ya no tenía sentido seguir ahí sentado. Necesitaba salir al aire libre y librarme de aquel malestar. Sabía la falta de respeto que estaba cometiendo, pero aún así me levanté y salí de la iglesia. Cuando bajé rápidamente los escalones de la iglesia, un sol primaveral iluminaba la rue de Saint-Honoré. En la esquina había una carretilla repleta de narcisos amarillos, violetas pálidas traídas de la Riviera, violetas rusas oscuras y jacintos romanos blancos envueltos en una nube dorada de mimosa.
La calle estaba llena de gente disfrutando del domingo. Yo mismo empecé a mover el bastón y a reír como los demás. Entonces noté que alguien se acercaba por detrás y me adelantaba sin detenerse. No se volvió en ningún momento, pero al verlo de lado al pasar, reconocí la misma palidez maligna que antes había visto en sus ojos. Lo seguí con la mirada hasta perderlo de vista. Su espalda se movía con aquella agilidad que seguía siendo amenazante, y a cada paso que daba, me daba la sensación de que iba a buscar la manera de acabar conmigo. Avanzaba casi a rastras, mis pies apenas respondían. Empecé a sentir en mí una extraña sensación de culpa, como si de pronto me cayera el peso de una responsabilidad olvidada mucho tiempo atrás. Empecé a pensar que quizá realmente merecía aquello con lo que él me amenazaba. Algo que venía de lejos, de muy lejos. Había permanecido dormido todo este tiempo, pero seguía latente, y tarde o temprano afloraría, y me vería obligado a enfrentarme a ello. Aún así, traté de huir. Me abrí paso como pude hasta la Rue de Rivoli. Crucé la Plaza de la Concordia hacia el muelle. El sol me quemaba los ojos. Lo veía filtrarse entre la bruma de la fuente, cayendo sobre las espaldas de los dioses fluviales de bronce oscuro. Divisé el arco a lo lejos, como envuelto en una niebla color amatista, y las hileras interminables de troncos grises y ramas desnudas, apenas teñidas de verde. Y entonces lo vi de nuevo. Venía hacia mí por una de las alamedas de castaños del Cours la Reine. Abandoné la orilla del río y crucé rápidamente sin mirar hacia los campos elíseos en dirección al arco. El sol poniente iluminaba con sus últimos rayos a lo largo del césped del Rond-Point, y allí, envuelto en aquel resplandor, yacía sentado en un banco, rodeado de niños y de familias. Era solo uno más disfrutando del domingo, como los demás, como yo. Me oí decirlo casi en voz alta, y no podía apartar la mirada de aquel odio terrible que deformaba su rostro. Pero él no me miraba. Pasé a su lado casi arrastrándome, y seguí avanzando por la avenida con los pies tan pesados que casi no podía levantarlos. Sabía que cada vez que lo encontraba, él se acercaba un paso más a su propósito, y yo me acercaba un paso más hacia mi inevitable destino. Y aún así, traté de huir. Los últimos rayos del atardecer atravesaban el gran arco. Pasé por debajo, y entonces me lo encontré de frente. Lo había dejado muy atrás en los campos elíseos, y aún así apareció mezclado entre la multitud, con gente que volvía del Bois de Boulogne. Se me acercó y me pasó tan cerca que llegó a rozarme. Sentí bajo aquella ropa negra que le colgaba del cuerpo una rigidez casi metálica, como si tras aquella delgadez y fragilidad aparente hubiera algo tan rígido y frío como el hierro. No mostraba prisa ni cansancio, ni un atisbo de humanidad. Todo él expresaba una sola cosa: la voluntad de hacerme daño, y desde luego tenía el poder para hacerlo. Vi cómo se marchaba con una angustia que me oprimía el pecho, avanzando por la amplia avenida abarrotada, donde relucían las ruedas de los carruajes, los arneses de los caballos y los cascos de los guardias republicanos. Pronto lo perdí de vista, y en ese momento me di la vuelta y eché a correr. Me adentré en el Bois y no paré. No sé a dónde fui.
Tras lo que me pareció una eternidad, ya era de noche y estaba sentado a la mesa de un pequeño café. Había vuelto a vagar por el Bois sin darme cuenta, y ya hacía horas que no lo veía. Entre el cansancio físico y el agotamiento mental, ya no me quedaban fuerzas para pensar ni sentir nada más. Estaba tan cansado, tan agotado, que solo deseaba volver a mi refugio. Decidí volver a casa, pero estaba muy lejos de allí. Vivo en la Corte del Dragón, un pasaje estrecho que comunica la Rue de Rennes con la Rue du Dragon. Es un impasse, un callejón sin salida reservado a los peatones. Un dragón de hierro sostiene el balcón situado sobre la entrada de la Rue de Rennes. Dentro, los viejos edificios se alzan a cada lado y bloquean los accesos hacia ambas calles. De día, las grandes puertas se mantienen abiertas, ocultas en los muros bajo los arcos. Pero tras la medianoche se cierran y solo puede accederse llamando a unas pequeñas puertas laterales. El pavimento, ligeramente hundido, suele quedar anegado en charcos turbios. Unas escaleras empinadas conducen a las puertas que dan al patio. En las plantas bajas hay tiendas de segunda mano y talleres de herrería. Durante todo el día, el lugar resuena con los martillazos y el choque del metal. Aunque la planta baja no sea precisamente agradable, en los pisos superiores hay vida, calidez y un trabajo duro pero honrado. 5 pisos más arriba están los talleres de arquitectos y pintores y los refugios de estudiantes de mediana edad como yo, que prefieren vivir solos. Cuando vine a vivir aquí por primera vez, era joven y no estaba solo. Tuve que andar un buen rato antes de cruzarme con algún coche, pero por fin, cuando estaba cerca del Arco de Triunfo, pasó un coche libre y lo tomé. Del Arco a la Rue de Rennes hay más de media hora en cabriolé, sobre todo cuando te lleva un caballo cansado que ha pasado el día a merced de los transeúntes del domingo. Pasó bastante tiempo antes de cruzar de nuevo bajo las alas del dragón. Pude haberme encontrado con mi enemigo en reiteradas ocasiones, pero no lo vi ni una sola vez y me encontraba ya muy cerca de casa. Delante de la gran puerta estaba jugando un grupo de niños. El conserje y su esposa caminaban entre ellos con su caniche negro, manteniendo un poco de orden. En la acera, algunas parejas bailaban un vals. Los saludé y me apresuré a entrar. Todo el vecindario había salido a la calle. El lugar había quedado completamente desierto, iluminado apenas por unas cuantas farolas colgadas en lo alto, donde el gas ardía con una luz tenue. Mi apartamento estaba en la parte superior de uno de los edificios, a mitad del pasaje. Se accedía por una escalera que prácticamente daba a la calle, separada de ella solo por un pequeño corredor. Al llegar al umbral de la puerta abierta, allí estaban las escaleras de siempre, ruinosas pero tan acogedoras, llevándome por fin hacia un lugar seguro. Entonces, al girarme y mirar por encima del hombro derecho, lo vi. A unos 10 pasos de distancia, debía de haber entrado al patio conmigo. Venía directo hacia mí. Ni despacio ni deprisa, simplemente avanzaba en línea recta, sin desviarse, derecho a mí, y ahora sí que me estaba mirando. No había vuelto a mirarlo a los ojos desde aquel momento en la iglesia hasta ahora, y supe que había llegado el momento. Retrocedí por el pasaje sin perderlo de vista ni un instante. Mi intención era huir por la salida que daba a la Rue du Dragon, pero sus ojos me decían que jamás lo lograría. Parecieron pasar siglos de eternidad, yo retrocediendo y él acercándose,
recorriendo el pasaje en un silencio absoluto. Pero al fin sentí la sombra del arco. Un paso más y ya estaba bajo él. Mi intención era dar la vuelta de inmediato y echar a correr hacia la calle. Sin embargo, aquella sombra no pertenecía al arco de salida, sino a la bóveda del pasaje. Las grandes puertas que daban a la Rue du Dragon estaban cerradas. Lo supe por la oscuridad que me envolvía, y al mismo instante lo leí en su rostro. Cómo brillaba aquella cara en la penumbra, mientras se acercaba con esa rapidez. Las bóvedas oscuras, las enormes puertas cerradas, los fríos cerrojos de hierro, todo se alineaba a su favor. Aquello que había presagiado se estaba cumpliendo. De aquellas sombras infinitas surgía algo que venía directo hacia mí, y supe que todo el daño que iba a caer sobre mí llegaría a través de esos ojos infernales. Sin esperanza alguna, apoyé la espalda contra las puertas atrancadas y me enfrenté a él. Se oyó el arrastrar de las sillas sobre el suelo de piedra y un leve murmullo cuando la congregación se puso en pie. El bastón del suizo resonaba en el pasillo sur anunciando su paso, precediendo a Monseñor C, camino de la sacristía. Las monjas arrodilladas que volvían poco a poco de su recogimiento hicieron su reverencia y se marcharon. La dama elegante que tenía a mi lado también se levantó, con esa discreta gracia suya. Al alejarse, me dedicó una mirada fugaz de desaprobación. Medio muerto, o así me sentía, pero al mismo tiempo tan alerta que percibía hasta el más mínimo detalle. Permanecí sentado entre la multitud que avanzaba sin prisa. Luego, yo mismo me levanté y también me dirigí hacia la puerta. Había dormido durante el sermón. No estaba seguro. Al levantar la mirada, lo reconocí en la galería, avanzando con calma hacia su asiento. Solo lo vi de lado. El brazo delgado y encorvado bajo la tela negra recordaba los artefactos diabólicos que reposaban en las viejas cámaras de tortura de los castillos medievales. Pero había logrado escapar de él, a pesar de que sus ojos me habían dicho lo contrario. Había escapado realmente. Aquella antigua fuerza que lo encadenaba a mí había regresado desde el olvido, desde aquel rincón del pasado que creía haber enterrado, que quería haber olvidado para siempre. Porque ahora lo reconocía. La muerte y ese espantoso lugar donde van las almas perdidas, a donde mi debilidad lo había enviado tiempo atrás. La muerte y la perdición lo habían desfigurado a los ojos de todos, menos a los míos. Casi desde el primer instante supe quién era. Nunca dudé de lo que venía a buscar. Y ahora comprendía que mientras mi cuerpo descansaba sentado en la quietud de aquella iglesia, él había estado persiguiendo mi alma por los pasillos de la corte del dragón. Me arrastré hasta la puerta y entonces el órgano estalló sobre mi cabeza con un bramido. Una luz cegadora inundó la iglesia y el altar se borró ante mis ojos. La gente se desvaneció. Los arcos y la bóveda desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Alcé mis ojos abrasados por la luz hacia aquel resplandor infinito, y en lo alto del cielo vi las estrellas negras. Los vientos húmedos que llegaban desde el lago de Hali me helaron el rostro. Y entonces, a lo lejos, tras aquel océano de nubes que se agitaban como olas, vi la luna, y de su contorno parecía desprenderse una espuma luminosa. Y más atrás, elevándose detrás de ella,
surgieron las torres de Carcosa. La muerte y ese espantoso reino donde van las almas perdidas, a donde mi debilidad lo había enviado hace ya tanto, lo habían transformado para todos, menos para mí. Y entonces oí su voz, alzándose, creciendo, tronando a través de aquella luz deslumbrante. Y mientras caía, el resplandor no dejaba de aumentar, más y más, derramándose sobre mí en enormes oleadas de fuego. Y entonces me hundí en las profundidades y oí al Rey Amarillo susurrar a mi alma: Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Muchas gracias por escuchar este relato. Si has sobrevivido hasta el final y lo has disfrutado, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas. Hasta que volvamos a encontrarnos en el reino donde van las almas perdidas, en el pasado o en el futuro, leyendo el Rey de Amarillo.